un tiempo para recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. Bienvenidos a nuestra transmisión. Esta mañana, también los que están en sus hogares, les saludamos. Que Dios bendiga sus vidas, sus familias, sus hogares. También queremos saludar muy especial que está en medio de nosotros, pastor amigo que estuvo en nuestros inicios y nos dio mucha orientación y verdaderamente pues no olvidamos lo que esas palabras de que siguiéramos adelante, y es nuestro pastor Wilfredo Cardosa. Dios te bendiga, gracias por acompañarnos, hijo de esta casa. También quiero darle la bienvenida muy especial a nuestro hermano Jesús Serpa, que estuvo bastante tiempo verdaderamente por allá, pero siempre conectados a Oasis. Amén. Está en su casa, mi hermano. Qué bueno tenerle nuevamente por acá, y así sean todos bienvenidos en esta mañana a la casa del Señor. Amén. Amén. ¿Cuántos están con el corazón abierto para recibir lo que el Padre trae para nosotros? Aleluya. Yo creo que Dios va a hacer grandes cosas en esta mañana, porque lo más importante para que una palabra haga efecto en nuestras vidas es que nuestro corazón esté abierto y dispuesto. Amén. Y qué bueno es Dios que nos permite una vez más reunirnos, ¿verdad?, en su nombre. Una vez más estar acá en esta casa. Qué bueno. Dígale que está a su lado, qué bueno que estás acá. Pero dígale eso como que de verdad que usted está contento. Dígale, qué bueno que estás acá. Y dígale, Dios va a bendecir tu vida en esta mañana. Y a los que están en casa, Dios va a bendecir sus vidas en esta mañana. Y en esta mañana, el Señor ha traído para nuestras vidas una palabra que nos va a impulsar, nos va a llevar a nuevos niveles de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, con nuestra familia, con nuestra iglesia y con nuestra sociedad. Amén. Amén. Yo creo firmemente que Dios está obrando. Firmemente creo que el Señor está obrando en cada vida, en cada corazón, porque Él es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Dios es bueno, iglesia. Es maravilloso. Y qué bueno es que estemos hoy acá una vez más, reunidos en su nombre, reunidos como hermanos, juntos en armonía. Dice la palabra de Dios que ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Y yo sé que en esta mañana va a haber muchas vidas transformadas, cambiadas, y va a haber un nivel de gloria espectacular. Y el tema de hoy que el Señor quiere traer a nuestras vidas, dirigido por su Espíritu Santo, se trata de la visión. Y el título para este tema en esta mañana son características de una iglesia con visión. Pero antes de entrar en materia, quiero que podamos desglosar estas dos palabras, lo que es iglesia, lo que es visión, y que podamos estar claros, porque a veces cuando hablamos de estos términos, a veces nos tendemos a confundir con lo natural, pero en la palabra de Dios está lo sobrenatural de estos dos términos. Amén. Amén. Y en primer lugar, quiero que podamos definir o podamos ver lo que es visión. Cuando hablamos de visión, científicamente, por la ciencia, sabemos que es un sentido, el sentido de la vista. Aquí tenemos lo que es la visión, que es la capacidad, según el concepto científico, la capacidad de interpretar el entorno gracias a los rayos de la luz que puede o que alcanza el ojo, que puede alcanzar el ojo. Esa es la visión natural, lo que el Señor constituyó naturalmente
en nosotros lo que es el sentido de la vista, lo que podemos ver, alcanzar de una manera natural, de una manera, por eso así, humana. Pero también podemos ver, y me gustó mucho este término que lo define la RAE, la Real Academia Española. Dice que le atribuye a la visión muchos otros significados, como el describir a la contemplación directa sin que haya una percepción sensible, el de nombrar una opinión que un individuo puede tener sobre una cuestión o problema concreto, y el de estar relacionado a la consideración como verídica y real de algo que va a suceder en el futuro. ¿Cuántos saben que Dios tiene planes y propósitos sobre su vida, sobre su familia, sobre nuestra iglesia y sobre nuestra nación? Y me llamó mucho la atención este término que la RAE define, porque la RAE, la Real Academia Española, se encuentran las mejores de los más estudiados lustros, definiciones de conceptos, y vemos cómo insertan lo que el Padre ha querido insertar en nosotros, de tener una visión por encima de lo natural, por encima de lo que la visión de los humanos puede darnos o podemos percibir. Y por eso en esta mañana, cuando vamos a hablar de características de una iglesia que tiene visión, usted tiene que saber y entender que Dios te ha llamado no para ver en lo natural, sino para que en lo sobrenatural de Dios usted pueda caminar y veremos la gloria, la gloria, la gloria manifiesta de Dios. Entonces, estando claro acerca de lo que es la visión, lo que es visión, el término, el concepto, también es importante saber el concepto que se determina o que se define para iglesia. Y iglesia proviene del griego antes de lo que fue el escrito, la palabra utilizada en el Nuevo Testamento, en el Antiguo, del griego kyriake, que significa perteneciente al Señor. Y en el Nuevo Testamento se utiliza la palabra eclesia, igual del mismo griego, que significa congregarse, reunirse, o como se le ha denominado, iglesia. Pero también sabemos o entendemos que el término de iglesia tiene en nuestro hablada general o vocablo general, tiene diferentes significados. Para unos es la casa de Dios. Nosotros como cristianos decimos iglesia. También podemos utilizar un sinónimo, el templo, que es un lugar de reunión con fines religiosos. Por otro lado, tenemos a la persona natural, la persona, nosotros como personas somos iglesia. También tenemos la iglesia local, tenemos la iglesia, cuando hablamos de universal, quiero que podamos entender este término universal, porque la palabra del Señor dice que Cristo viene por su iglesia. O sea, no viene por oasis, no viene por una denominación, viene por su iglesia, viene por usted y por mí, por los que fuimos redimidos por la sangre del Cordero. Pues siga el que tiene a su lado, tú eres iglesia. Dile al que está a su lado, tú eres iglesia. Entonces, teniendo definido estos dos conceptos que son válidos, se usa el término vamos a la iglesia y no está mal. Vemos que tiene diferentes significados, un lugar de reunión. En los principios, los primeros cristianos se reunían en casa, también le denominaban lo que era iglesia. Y me llamaba mucho la atención el concepto o la definición que les leía acerca de kyriake, que es perteneciente al Señor. Nosotros somos pertenencia de Dios. Amén. Y usted dirá, ¿y estos son todos? La palabra del Señor lo establece muy claramente. Quienes somos pertenecientes al Señor, lo dice en Juan 1:12, que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que solamente por medio de Jesucristo tenemos
esta gran bendición, este gran privilegio de poder estar apartados para el Señor. Somos pertenecientes a Dios. Amén. Amén. Bien, entonces ya definiendo lo que es iglesia, ya usted sabe que usted personalmente es iglesia, que un grupo que se reúne en nombre de Dios se puede denominar iglesia. El templo, las diferentes denominaciones, las diferentes congregaciones en las diferentes áreas geográficas, están las iglesias locales, hay denominaciones a nivel nacional, a nivel internacional, pero también sabemos en la palabra que está la iglesia universal, que Cristo va a venir pronto por ella. Amén. Amén. Entonces, definido estos dos términos, podemos ahora sí entrar acerca o a desarrollar lo que Dios trae en esta mañana para nosotros, que son unas características que vamos a interiorizar como ya tenemos el término definido, como iglesia como persona, iglesia como grupo que nos congregamos, como iglesia como esta casa, oasis, diferentes denominaciones, iglesia la local, la iglesia que tiene organizaciones nacionales, internacionales, pero también como iglesia universal. Son 4 características que el Señor ha colocado en mi corazón que pueda transmitirle, iglesia, para que podamos avanzar en la visión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Y yo quiero invitarle que usted esté buscando en la palabra de Dios en Éxodo capítulo 3. Cuando lo tengan, pueden decir un amén para que podamos leer juntos esta porción de la palabra. Éxodo capítulo 3, versículo 1 en adelante. Amén. Dice la palabra del Señor: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oré, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviré a Dios sobre este monte.
dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy y me envió a vosotros. Además Dios dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Amén. Amén. Es Dios soy el nombre de Jehová. Iglesia, vemos, y amigos que nos puedan estar escuchando en esta mañana, vemos cómo estaba un hombre, Moisés. Moisés era un hombre que de pequeño Dios tenía un propósito, tenía algo especial para su vida. Y cuando hubo el decreto de aquel hombre faraón de matar todos los niños, Dios lo guardó y llegó, para adelantarle la historia, llegó a lo que fue Egipto. Ahí creció. Después se dio cuenta de quién era, de que él era un hebreo, que era del pueblo de Israel, que era del pueblo de Dios. Y esa es la primera característica que quiero que podamos nosotros entender, que mi esposa el día viernes compartía con los jóvenes. Espectacular cómo lo definía con términos científicos de lo que es la identidad. Una iglesia con visión tiene identidad. Dile que está a tu lado: debemos tener identidad. Y vemos cómo Moisés sale y después que está allá y él ni pensaba, pero Dios tenía algo especial con él y lo llama y viene. Y cuando veo este pasaje, esta historia, veo cómo Dios está afirmando en Moisés su identidad de hijos de Dios, su identidad de que era del pueblo de Israel. Porque él quizás huyó de Egipto porque había sucedido algunos acontecimientos, matado a una persona, y quizás él no tenía, él dijo: pues será que soy de los mismos, pero no se fue a trabajar con el pueblo de Israel como esclavo. Dice que se fue a otro lugar, se fue en el desierto donde tuvo su vida, hizo su vida, encontró esposa. Pero en medio de eso Dios se le manifiesta de esta gran manera. Y curioso, llama la atención cómo Dios usó en este momento para Moisés la zarza. Pero quizás para tu vida, para mi vida, puede usar un hermano, puede usar un sueño para afirmarte en la identidad. Dios es un Dios creativo. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios creativo? Y a veces pensamos: no, pero es que, Señor, no he visto una zarza, entonces no sé si soy o no soy hijo de Dios. Y como les comentaba, mi esposa el viernes le transmitía a los jóvenes acerca de lo que era naturalmente el ADN, y ella lo explicaba muy bien porque tiene conocimiento de eso, de las cadenas, y que nosotros somos únicos, tenemos una huella dactilar única. Así somos en el reino. Dios te ha escogido para darte una identidad única. Dios ha sembrado en ti algo especial. Y como iglesia, Dios en nosotros como Oasis, la iglesia de Cristo, las organizaciones, la iglesia universal, Dios ha dado algo especial que el mundo no lo tiene, que es su Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados. Es una identidad clara. Y cuando hablamos de identidad, cuando hablamos de identidad, es saber quién soy. Quizás hay amigos que están en casa o amigos que nos acompañan aquí y dicen: pero es que yo creía que no sé, tener identidad, yo soy Pedro Pérez. Esa es nuestra identidad natural, como lo explicaba muy bien y reitero mi esposa. Tenemos una huella, tenemos
un espacio en la sociedad único, pero en el reino tenemos una identidad también, tenemos un espacio único y un llamado especial. Y cuando descubrimos identidad, o cuando Dios quiere afirmar nuestra identidad como persona, como iglesia, como conjunto de personas que nos podamos reunir, es que Dios nos quiere decir, hay algo más. Viene algo más. Vemos como Moisés, después que bajó de esta gran visión, él no fue igual. Dile al que está a tu lado, cuando te encuentras con Dios, ya nada va a ser igual. Pero dígate lo que pueda, cuando te encuentras con Dios, ya nada va a ser igual. Amén. Una identidad que Dios quiere traer a nuestras vidas clara. Y podemos ver en la palabra de Dios diferentes pasajes de lo que Dios hace para manifestarse y afirmar nuestra identidad. Amén. Y quiero que podamos también desarrollar lo que es este concepto de identidad. Como ya les venía diciendo, tenemos una identidad propia en lo humano. Son rasgos, características que nos distinguen unos de otros. Y en el reino de los cielos, que todos somos hijos de Dios, tenemos una identidad. Moisés era del pueblo de Israel. Y dice la palabra de Dios, donde hemos leído que el pueblo clamaba a Dios por una respuesta. No sé por qué respuesta puedas estar clamando tú por tu vida, por tu familia. Nosotros como iglesia y la iglesia en general clama al Señor para que su reino se manifieste acá en la tierra. Amén. Y vemos un pueblo que estaba clamando por identidad. Vemos un pueblo que estaba pidiéndole al Señor, a Dios Todopoderoso, una respuesta para una circunstancia específica que estaban viviendo. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso? Cuando sabemos quiénes somos, que tenemos un Padre que nos escucha. Cuando tú sabes que tú eres hijo, dice la palabra de Dios, que podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Entonces, como persona, como congregación, tenemos que tener muy claro cuál es nuestra identidad en Cristo. Acá nosotros como Oasis, como iglesia local, pudiéramos decir, tenemos una identidad clara en Cristo. Y Dios nos ha ministrado y transmitido a nuestras vidas que cada uno de los miembros de esta casa tienen que ser un oasis en el lugar donde se desenvuelven. Amén. Tienes que ser un oasis. Porque Dios nos ha llamado para hacer luz, para influenciar. Cuando tenemos una identidad clara, sabemos que como hijos de Dios, Él va delante de nosotros. Dios le afirmaba a Moisés, le dijo, tranquilo, soy yo el que te he enviado, yo iré delante. Y vas a decir, el que te envió es yo soy, o sea, el Dios Todopoderoso. Y le afirmaba los pasos y decía, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Le decía, el Dios de tus padres, o sea, ese Dios Todopoderoso, del cual se les había enseñado a este pueblo, se le estaba manifestando a un hombre para darle una identidad, para un propósito claro, un propósito grande que tenía, algo poderoso que tenía que cumplir acá en la tierra. Y nosotros, amada iglesia, Dios nos ha llamado para este tiempo, para cumplir ese propósito, para llevar el evangelio de Cristo
en todo nuestro estado, hablo como oasis, ese evangelio que transforma las vidas. Tú eres un oasis. Somos un oasis. Debemos ser un oasis en medio de las circunstancias, en medio de este sistema que nos encontramos alrededor, y lo que tratan es de que usted ve a alguien y dice, no, es que no sé, yo como que estoy de malas, dijeran en Colombia. Aquí hay algo muy popular que dicen, estoy ¿qué? Salado. Mi esposa dijo estos días, no voy a decir más esa palabra. Porque no, nosotros somos sal para salar. Y somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios podemos estar confiadamente, confiados en Él. Que aunque vengan las tempestades, aunque vengan las circunstancias, Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si algo te hace falta, dice la palabra que Él suplirá todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Iglesia, yo creo firmemente, como iglesia personal, como oasis, como iglesia de Cristo, como iglesia de nación, como iglesia del mundo, que estamos a la puerta de la venida del Señor, y relata la palabra que antes de esa venida será predicado este evangelio del reino a toda criatura. O sea que estamos a la puerta del gran avivamiento que Dios va a derramar antes de que Jesús vuelva por su pueblo. Los acontecimientos, y ya en parte de los tiempos que vemos en la palabra de Dios, de las profecías, los acontecimientos que están sucediendo a nivel mundial, nos están indicando que el regreso de nuestro amado Jesús cada día está más cerca. Y su iglesia dice, ven Señor Jesús por nosotros. Yo sé que a veces estamos muy acomodados acá, pero la mayor promesa que tenemos nosotros, y que tenemos que estar claros como identidad, como hijos de Dios, es que Él va a volver por nosotros y vamos a vivir eternamente en su presencia. Amén. Ese es el mejor regalo que podemos tener como hijos de Dios. Entonces, cuando tenemos una identidad clara, y quiero que podamos ir a un pasaje de otro hombre de Dios que el Señor trajo identidad, en Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1. Versículo 4 en adelante, vemos como Dios le da una palabra a su siervo para también darle identidad. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieste te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todos los que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas de delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y él extendió su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Dile que está a tu lado, Dios va a poner por obra la palabra que te ha declarado. Esa palabra que Dios te ha dado,
tu familia va a cambiar, tu vida va a cambiar, la iglesia va a cambiar, la sociedad va a cambiar, porque es la presencia de Dios, es el fuego del Espíritu Santo sobre una iglesia entendida con identidad, sobre nosotros entendidos con una identidad clara, que no es llamado de hombre, que es llamado del cielo que te ha hecho el Señor, para que anuncie, para que lleve las buenas nuevas de salvación. Aleluya. Y apenas estamos comenzando. Iglesia, creo firmemente que estamos en un tiempo diferente. Lo digo personalmente, como ministerio, como iglesia. Iglesia, es impresionante, es gratificante, es maravilloso ver cómo usted se une a esta gran visión de lo que estamos haciendo, lo que Dios nos mandó a hacer en este tiempo. Y ayer era maravilloso ver cómo niños, adolescentes, jóvenes, jovencitas, adultos, sin distinguir edades, con una pasión por servir al prójimo, por servir a la gente. Creo firmemente que vamos en lo que Dios nos ha dado una identidad. Estamos acá como un oasis, para ser un oasis en Monay, para ser un oasis en Trujillo, para poder decir y hablar de esas maravillas que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Y también Dios nos ha llamado, iglesia, y en este tiempo Dios nos ha no simplemente hablado de oasis, sino de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y ayer el Señor nos dio la oportunidad de poder compartir con otros pastores también y ver cómo Dios nos está instruyendo a la unidad. Recientemente estábamos también en Caracas y estaba un pastor y daba el mismo mensaje. Y firmemente creo que podemos tener diferencias, como les decía, en el término de iglesia, algunas denominaciones, pero al fin somos la iglesia que Cristo va a venir y va a buscar. Somos un cuerpo, somos un cuerpo. Y Oasis puede ser un dedito de ese cuerpo, pero lo que nos corresponde hacer, lo vamos a hacer para la gloria de Dios. Amén, amén, sin salirnos del cuerpo que es la iglesia de Cristo, que son todos los llamados. Y en este tiempo el Señor ha ministrado a nuestras vidas, que lo que el Señor nos ha dado por gracia, podamos ponerlo a disposición de todo el cuerpo de Cristo. Amén, amén. Pero eso tenemos que tener una identidad clara. Eso no nos va a sacar de la identidad de quienes somos. Eso no nos va a mover de saber quiénes somos en Cristo Jesús. Por eso, en primer lugar, o la primera característica que encuentro es que Dios nos trae identidad. Una iglesia que tiene visión personal, iglesia que tiene una identidad clara, sabe quién es, sabe de dónde viene, sabe dónde está y sabe a dónde va. Amén. Y cuando hablamos de esto, iglesia, nosotros damos muchas gracias a Dios por lo que nos pudo instruir nuestro apóstol y nos pudo dejar cimentado en una visión clara como es siembra y cosecha. Entonces estamos claros quiénes somos, la visión que tenemos. Y viene un tiempo donde viene un desarrollo, donde cada uno de nosotros, cada miembro de esta casa, se va a impregnar y va a tener una identidad clara de que es un oasis y que nuestra visión, nuestro estilo de vida es siembra y cosecha. Sembrar para cosechar. Y por años hemos sembrado, iglesia. Y sé que estamos en el tiempo de la cosecha. Así que vamos a preparar los graneros para empezar y preparar nuestros corazones. Preparar corazones humildes para empezar a recibir por esas puertas al borracho, al drogadicto, aquel que está en dificultades, y poderlos abrazar y decirle: Cristo cambia, Cristo transforma,
Cristo verdaderamente, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Que en medio de ese desierto que pueda traer de problemas esa persona, nosotros podamos ser un oasis y podamos darle agua, podamos darle alimento, que sabemos que es la palabra de Dios. Amén, amén. Entonces vemos en la palabra de Dios, cuando hablamos de identidad, Dios afirmaba también a Jeremías y le hacía saber que estaba con algo especial, algo diferente a lo de Moisés, pero en general era todo para la gloria de Dios. Amén, amén. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hablamos de identidad como iglesia general, pero también en las denominaciones o en las congregaciones hay identidad, hay visiones. Como les decía, somos un cuerpo y no es que vamos a nosotros es que aquí esta es la visión. No estoy hablando de nuestra casa, esta es la visión que Dios nos ha dado a nosotros. Pero bueno, tenemos aquí nuestro pastor Wilfredo, tiene algo en el momento de trabajar, en lo que está haciendo, y yo sé que Dios está también trabajando por medio de eso, y así los diferentes pastores de las diferentes congregaciones donde se predica la palabra de Dios, su sana doctrina. Porque esto no se trata de exclusividad, iglesia. Esto se trata de saber que nosotros como hijos de Dios somos parte de un cuerpo en esta casa, pero también somos parte del cuerpo de Cristo en nuestra localidad, en nuestro estado, en nuestra nación y a nivel de todo el mundo y alrededor del mundo. Amén, amén. Entonces estamos claros con lo que es identidad. Está claro, usted se va claro, dice, tengo como que alguna duda, pastor, ¿cómo es eso? Usted es único. Dios te ha llamado, Dios te ha escogido y te ha dado un ADN. Decía mi esposa el viernes, eres de una raza divina. Te ha dado un ADN especial, un ADN único. Por eso no mire al que está a su lado, yo quisiera tenerlo de lo de aquel. No, Dios te ha hecho único con un llamamiento especial. Cuando descubres tu identidad, empieza la visión a aclararte de lo que Dios te ha dado. Y ahí podemos avanzar y pasar a la segunda característica que hoy queremos compartir, que una iglesia con visión tiene propósito. Cuando hablamos de propósito, veía hace tiempo una prédica que decía que en la juventud, cuando se le toca esta palabra, ¿qué propósito tienes tú en tu vida? Unos dicen es casarse, otros dicen estudiar, otros dicen tener dinero, tener un carro, tener una casa. Y a veces confundimos propósitos con los beneficios que traen. Porque cuando estamos en el propósito de Dios, será imposible para Dios darte una esposa, darte una casa, darte un carro, darte un buen empleo. No hay nada imposible para Dios. Dice la palabra de Dios en Mateo 6:33, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Entonces, el que está a su lado, debemos buscar propósito. Debemos tener propósito. Y vamos a ver en la palabra de Dios en Hechos capítulo 22, un hombre que Dios levantó para un propósito especial. Hechos capítulo 22, versículo 17. Amén. Dice, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí.
Y yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en toda la sinagoga a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba la ropa de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. ¿De quién está hablando esta palabra de Dios? Vamos a ver si estamos del apóstol Pablo. En los capítulos anteriores vemos cómo lo describe, cómo él perseguía a la iglesia, cómo era celoso de lo que él creía de la religión y Dios. Y vemos antecesor a estos versículos cómo Jesús se le aparece y le dice, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él dice, pero es que, o sea, ¿qué está pasando aquí? No es a la iglesia que estás persiguiendo, es a mí, dice Jesús. Pero cuando se encontró con Jesús, volvemos a la característica anterior, le dio una identidad, le cambió la vida, pero también le dijo, tengo un propósito. ¿Y con qué propósito Dios levantó a Pablo? Predicar a los gentiles. ¿Con qué propósito? Con un propósito maravilloso, llevar el evangelio por todo el mundo. Era especial, era único Pablo. Vemos cómo Dios tenía los discípulos. Ya estaba formada la iglesia, pero Dios tenía a alguien preparado con un propósito específico para hacer una tarea específica. Dile que está a tu lado, Dios tiene una tarea, un propósito específico para tu vida. Pero usted se lo dijo así como que no lo cree. Dígaselo con verdad, con firmeza. Dios tiene una tarea, un propósito específico para tu vida. Aleluya. ¿Cuántos saben que es maravilloso estar en el propósito de Dios? Es lo mejor que nos puede pasar. Amén. Entonces, cuando hablamos de lo que es propósito, hay un concepto acá que les quiero compartir. Dice que la intención o el ánimo por el cual se realiza o se deja de realizar una acción. Y me llama la atención este concepto, dice, por la que se realiza o se deja de realizar. Porque cuando no tenemos propósito, o cuando no sabemos cuál es el propósito que tenemos acá en la tierra, dejamos de realizar lo que Dios nos ha mandado. Pero cuando tenemos alguien que tiene una visión clara, una iglesia que tiene una visión clara, sabe cuál es su propósito, empezamos a ejecutar ese propósito, empezamos a avanzar, empezamos a caminar, porque sabemos que no es un propósito nuestro, que es un propósito del cielo, para que el nombre de Jesús, para que el nombre de Dios sea glorificado por todos los hombres. Amén. Y esto nos va a llevar a que podamos desgustar, podamos estar parados firmes como nuestro amado Jesús en medio del Getsemaní, en medio de que venía la prueba fuerte, pudo decir al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Le estaba diciendo, Señor, que el propósito por el cual tú me enviaste se haga, se cumpla. Si tengo que pasar por esto, no me importa, pero quiero cumplir tu voluntad, quiero cumplir el propósito por el cual Dios le había enviado acá a la tierra, y que fue a morir en la cruz por ti y por mí. Pero fiel es Dios y verdadero, que ya le había prometido que al tercer día iba a ser coronado en gloria. Y al tercer día vemos a Jesús levantándose de entre los muertos, venciendo a la muerte y dándonos juntamente vida con Él, trayendo salvación a toda la humanidad. Y ese es nuestro mayor ejemplo. Por eso cuando tenemos y descubrimos como persona, como iglesia, un propósito, y nosotros como iglesia, ¿cuál es el propósito que tenemos? Llevar el evangelio de Cristo
Y Dios nos ha hablado claramente, no simplemente acá en Monay, sino en los 20 municipios de nuestro estado. Yo sé que te dirá, pastor, es que ni tenemos ni una rolinera para salir. Esto no se trata de recursos. Esto no se trata de circunstancias. Esto se trata de que aquel que nos dijo que vamos a cumplir una tarea específica, Él va a ir delante de nosotros. Y yo sé porque sé que Él va a proveer todo lo que nos haga falta para cumplir este propósito para el cual nos ha llamado como Casa Oasis. Amén. Amén. Iglesia, y esto no es de palabras de que para que usted se emocione, ¿no? Esto es que Dios es poderoso y Él con sus hechos lo manifiesta. Y anoche los que estábamos allá en el evangelismo pudieron ver cómo la respuesta de Dios es poderosa. Y estábamos en medio, para contarles los que están en casa y los que no pudieron estar, estábamos en medio de la actividad y empezó como a llover y desde temprano me decíamos, no va a llover porque Dios nos ha mandado con un propósito. No va a llover porque Dios nos ha mandado con un propósito. Y empezó como a lloviznar y la gente se quería como ir. Y Dios ministraba en mi corazón, pasa y darle la palabra y hacer el llamado. Y me decía mi esposa, yo decía, pero no va a llover. Y me decía, preparen las otras porque no va a llover. Pero yo dije, pero el Señor ministraba, pero de repente las personas que estaban allá no tenían la misma fe y se querían ir a sus casas porque se iban, decían, vamos a mojar. Y en medio de eso hicimos el llamado y empezó y en el Espíritu el Señor ministraba eso. No va a llover, y diles, no te vas a avergonzar, diles que no va a llover. Te he dicho en tu corazón que no va a llover. Y a veces uno está con eso y si llueve quedó mal, dice uno a veces. Y yo le decía a Vicente, no se vayan porque quedan más obras, porque el Dios que nosotros predicamos es un Dios de poder. Y no va a llover porque Él sabe que en sus corazones hay una disposición de recibir la palabra. Y el Señor despejó los cielos y pudimos terminar la actividad. Y esto no se trata de poder mágico, no, es que esto se trata de nosotros como iglesia, porque Dios nos ha llamado con un propósito. Y que tenemos que tener disposición de corazón. Y creo firmemente que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ese Dios que pudo abrir el mar en dos, pudo hacer tantas maravillas, va a hacer maravillas en medio nuestro, va a hacer maravillas en medio de nuestra familia, va a hacer maravillas en medio de nuestra congregación y va a hacer maravillas en nuestra sociedad. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Entonces caminemos en el propósito. Y es importante, iglesia, que tengamos identidad, que tengamos un propósito definido, el cual nos va a llevar a la tercera característica que quiero compartir en esta mañana, que es a ejecutar el llamado. Espero que no me escuchamos bien. Ejecutar el llamado. ¿Habrá alguien aquí que tiene un llamado? Tan poquitos. ¿Habrá alguien aquí que Dios lo ha llamado para algo? Y si usted no está claro, yo se lo voy a... O yo no, el Señor se lo va a aclarar a través de la palabra. Y quiero que usted pueda buscar en Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, versículo 1. Amén. Dice la palabra de Dios: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel
al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. ¿Cuánto tiene mayor honra que la casa el que la hizo? Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en todas las casas de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y la gloria en la esperanza. ¿Cuántos saben que tienen un llamamiento celestial? No es un llamamiento de hombre, un llamamiento del cielo. Para que ese Cristo Jesús sea glorificado, para que a través de tu vida, a través de la iglesia, el nombre de Cristo sea glorificado. Reciba honra y gloria. Iglesia, no nos ha llamado el pastor. No estamos acá porque la pastora o el apóstol, mire, aquí están las credenciales para... Y quizás empezando en el caminar uno dice, pero ¿qué llamado tengo? Y la palabra de Dios, cuando el Señor ministraba esto a mi vida acerca del llamamiento celestial que tenemos en Cristo Jesús, sabemos que fuimos creados, como dice la palabra en Efesios, para gloria y honra de su nombre, para la alabanza de su nombre. Pero también en el llamado dice la palabra del Señor que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros pastores, a otros maestros, a otros evangelistas. Y hoy en día diferentes ministerios que se levantan para coaccionar y ayudar al cuerpo de Cristo. Ejemplo, los medios de comunicación que Dios ha levantado para poder transmitir, los que ejecutan obras de teatro, los que están sirviendo, y las diferentes áreas en la cual podemos desarrollarnos. Pero lo más importante de todo, iglesia, es que nosotros podamos atender ese llamado con humildad, con pasión, sabiendo que ese llamado viene del cielo. En cualquier área que usted esté sirviendo, ese llamado es del cielo. Todos somos llamados como testigos de Cristo, para testificar del poder de Dios primeramente en nuestras vidas. Y dice la palabra del Señor que el que comenzó la buena obra en nosotros, en la iglesia, la va a perfeccionar hasta el día de su venida. Dile que está a tu lado, no eres un producto terminado, pero te tengo una buena noticia. Dios está trabajando en tu vida. Dios está trabajando en ese problema. Dios está trabajando en esa dificultad. Dios está trabajando en eso que no te deja avanzar, porque te va a empezar a procesar para llevar a nuevos niveles de gloria. Aleluya. Por eso cuando entendemos llamado, ponemos nuestros dones, lo que el Señor ha colocado en nuestras vidas a su disposición. Estamos claros con una identidad, tenemos su propósito, donde vamos, atendemos a ese llamado que el Señor tiene. Y en cuarto lugar, porque la hora ha avanzado, y ya sé que usted está como que ya va a llegar la hora de comer, pero no quiero que usted se vaya ni que se entretenga, porque la barriga empieza a molestarle. Va a sujetar ese apetito en el nombre de Jesús. Amén. Porque lo que el Señor trae siempre en su palabra, el alimento espiritual, es mucho más importante que cualquier alimento natural que podamos nosotros percibir o conseguir.
Amén. Y en cuarto lugar, como cuarta característica, una iglesia con visión posee una palabra revelada para su vida como congregación, como iglesia universal. Amén. Amén. Y cuando hablamos de lo que es revelación, quiero hablarles algo acerca de esto. Dice que esta palabra viene del sustantivo velum, que es sinónimo de velo, y con el sufijo sion, que se utiliza para indicar una acción o efecto. Se trata del acto resultado de revelar algo que va a suceder o algo que está a suceder o próximo a suceder en el futuro. ¿Y por qué es importante que nosotros podamos tener esa palabra revelada en nuestras vidas? Porque ella es la que nos sustenta, ella es la que nos alimenta. Y Dios, tenemos una identidad, tenemos propósito, tenemos llamado, y esas tres ingredientes Dios los reúne o los sustenta con la palabra revelada que tiene para cada uno de nosotros. Sé que usted está ahí. ¿Qué fue lo que el Señor me dijo? Él hace el año 1970. No debemos descubrir la edad. Pero dice, Dios me dio una palabra. En tal oportunidad Dios me dio una palabra, y yo pensaba que esa palabra no estaba haciendo efecto en mi vida. Créame que la palabra de Dios cambia, transforma. Y esa palabra que Dios te dio, no importa el tiempo que te la haya dado, hoy te la trae a memoria para decirte: confía, porque fiel y verdadero es el que dice estas cosas. Es el que te ha hablado. Él es fiel y verdadero. Yo quiero invitar a los adoradores. Iglesia, como casa, Dios nos ha dado una palabra en el cual vamos a avanzar y vamos a caminar y vamos a ir y a creer de lo que Dios a direccionar. Y quiero que usted pueda estar buscando en Ageo capítulo 2, una palabra que Dios transmitía a través de nuestro apóstol hace tiempo, y el Señor la traía durante este mes a nuestro espíritu, a nuestro corazón, que Dios transmitía a nosotros como casa, como oasis. En Ageo capítulo 2, versículo 2 en adelante. Y el Señor nos traía a memoria, ya antes del pastor emprender el viaje, hablábamos acerca de esto que Dios había traído a nuestras vidas, a la casa Oasis. Iglesia, y usted lo va a anotar. Si usted quiere hacer un cartel, lo pega en la puerta de su cuarto, lo pega en la nevera como una receta. En esta palabra vamos a caminar, vamos nuevamente a retomar lo que Dios nos ha declarado como casa Oasis. Y cuando hablo como casa Oasis, hablo como persona, que Oasis somos todos, la iglesia somos todos. La iglesia, como les vuelvo y reitero, en el término que vimos, se le ha denominado conceptualmente hasta las paredes, pero la iglesia soy yo, eres tú. Ya que está a su lado, la iglesia eres tú. Y esta palabra es para ti.
Así que usted la puede pegar en la nevera, en la puerta del cuarto, donde usted diga, ahí me la voy a encontrar a diario. Por si acaso se quiere desviar, usted va a encontrar esta palabra. Y los que están en casa, todos ser parte de esta gran familia Oasis. Dios nos ha dado una identidad, Dios nos ha dado propósito, Dios nos ha enviado a ejecutar un llamado y nos ha sustentado con una palabra revelada para esta casa. Amén. Amén. Yo voy a invitar que usted se ponga de pie para que reciba y pueda extender su mano acá, para que reciba esta palabra de parte de Dios sobre su vida. Y dice la palabra de Dios que viene transmitida para nuestras vidas como haces. Dice: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y cobra ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré la gloria de esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mío es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y reciba esto, iglesia: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová. Traerá paz a tu vida, traerá paz a tu familia, traerá paz a nuestra nación, traerá paz a nuestra iglesia. Y la gloria postrera va a ser mucho mayor que la primera. Serás conocido, serás conocida por una familia ejemplar, por una familia restaurada. Seremos conocidos por una iglesia que verdaderamente practica el amor, que verdaderamente, oh Padre, se manifiesta tu poder a través de tus hijos. Seremos conocidos como sociedad, no por lo que podamos tener naturalmente, sino por un pueblo que se arrodilla, que se dobla, que dobla rodilla. Aquel que es digno, aquel que es merecedor de toda gloria y de toda honra. Nuestro territorio será conocido porque la predicación del evangelio va a empezar de todas las esferas, de todo nuestro territorio. Un mover para llevar su precioso evangelio a toda Latinoamérica. Yo creo que usted no me escuchó. Dios va a levantar a su iglesia, a sus hijos, que en medio de esta circunstancia, en medio quizás de muchas familias, dicen: estoy pasando por un desierto, pero prepárate, porque la tierra prometida Dios te la va a dar, porque fiel y verdadero es aquel que te llamó. Vas a ver a tu familia transformada, vas a ver cómo Dios empieza a usar a tu generación para llevar el evangelio. Estos que hoy quizás están saliendo por circunstancias humanas, después van a empezar a salir por un propósito, por un llamado, por una identidad clara, por una palabra
palabra revelada, que como hijos de Dios, como iglesia del Altísimo, vamos a ejecutar, vamos a caminar, vamos a trascender, vamos a ir de gloria en gloria, porque la gloria postrera será mayor que la primera. ¡Aleluya! De gloria, Oh, y más. aquí hay algo especial en esta mañana. Hoy queremos Derrama gloria, gloria, la gloria, la gloria, la gloria, la gloria. La gloria de Dios se manifiesta. La gloria de Dios se manifiesta. Oh, no temas, no temas, no temas, porque yo estoy contigo. Oh, no temas, te dice el Señor. No temas. Oh, vine a firmar tus pasos, te dice el Señor. Toda duda se va. Toda duda se va de tu vida. Toda duda se va, se va, se va. Oh, viene un mover sobre tu vida. Oh, más, una llenura. gloria, Señor. De gloria, Señor. Me apasiona. Me enamora. Él preparó en esta noche una cita especial contigo y te dice te amo, eres importante, eres especial, fallaste, pero yo te restauro y te levanto nuevamente para darte una vida y una vida en abundancia. Señor Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados y reconozco que te necesito. Hoy he conocido al Dios que perdona. Diga, Señor Jesucristo, en esta hora te entrego. Seguir nuestra transmisión. Si deseas visitarnos, estamos ubicados en la calle Sucre, en Monay. También puedes seguir nuestras redes sociales en Facebook, Comunidad Cristiana Oasis de Vida.